Y yo creo que se han sumado, se están sumando una serie, se han sumado y se van a sumar más factores que van a decidir en cierta manera el rumbo futuro de América Latina. Algunos tienen más pesos que otros, pero estamos frente a una coyuntura muy, yo diría, rara, excepcional, en el sentido de aglomeración de acontecimientos, ¿no? El primero ha sido las elecciones en Bolivia, con un triunfo, en mi opinión, indiscutible, categórico, del partido del MAS, ¿no? Una suma de movimientos sociales y partidos políticos liderados por Evo Morales, que ganó las elecciones el año 2005 y el año pasado, en mi opinión, le hicieron un golpe de Estado. No voy a entrar en detalle, pero que me parece importante señalarlo, y que este año lograba una victoria que pocos esperaban, que es pasar la barrera del 50% y por lo tanto consolidar una mayoría electoral, y creo yo que política también, en Bolivia, que refuerza y potencia el momento constituyente que vive Bolivia, ¿no? Es cierto que en otro contexto, me parece que los compañeros bolivianos han aprendido de todo este proceso, pero sigue siendo, en mi opinión, un proceso muy interesante donde su factor o sus factores más importantes son, por un lado, el nuevo modelo económico que plantean y por otro, un cambio de élite política y social en un país cuyos signos más importantes era el racismo y el desprecio a los pueblos originarios por las élites blancas en Ecuador. El segundo factor es el último plebiscito el domingo pasado en Chile, que es importante, que es importante. Yo viví en Chile el 73 y que es casi un ambiente parecido al triunfo de Allende de los años 70, pero que me parece que es otro contexto, obviamente, y por lo tanto, si bien es parecido, es simbólicamente parecido, me parece que es bastante significativo, porque si en Bolivia, digamos, ha fracasado una élite, aquí lo que ha fracasado es un modelo económico, el llamado milagro chileno, reconocido inclusive por la gente de derecha. Y además ha fracasado la propia clase política, porque el plebiscito ha tenido dos partes, ¿no? Una primera boleta, si se votaba o no por un plebiscito, o perdón, por una asamblea constituyente, y la segunda, si esta asamblea constituyente era elegida solamente entre ciudadanos o era una asamblea constituyente que la mitad era elegida por ciudadanos y la mitad por el Congreso. Ha ganado la primera opción, con lo cual la futura asamblea constituyente va a ser una asamblea de nuevos personajes o de posibles nuevos personajes políticos, hombres y mujeres, y que por lo tanto los partidos que si bien pueden participar tienen que tomar este dato en cuenta porque ellos también han sido golpeados como resultado del plebiscito, ¿no? Entonces pero también creo que, como dice en Chile, esta es la parte aparentemente más fácil, digamos, porque sea un contexto de rechazo al modelo y al gobierno mismo de, de, de Chile. Falta cómo se van a poner de acuerdo, por ejemplo, las fuerzas progresistas, cómo se van a poner de acuerdo las fuerzas de derecha en Chile, en fin, cuál va a ser la composición de esa futura asamblea que se elige en abril del próximo año, el mismo día que hay elecciones en el Perú. Me parece que son datos importantes, o sea, y uno va a tener en los meses que vienen toda esta pelea por definir no solamente la composición de la asamblea, sino su orientación política, económica y las alianzas posibles que se puedan establecer. Si uno compara a Bolivia con Chile, Bolivia está un paso más adelantado, ya derrotó, tiene una mayoría absoluta en ambas cámaras. Acá hay que construir una nueva alianza electoral que vuelva a derrotar a la derecha en las elecciones para esta asamblea futura constituyente, ¿no? El tercer factor va a ser las elecciones en diciembre legislativas en Venezuela, que me parece que son importantes porque un sector de la oposición participa de ellas. Y por lo tanto uno puede abrigar la esperanza de un acuerdo político que incluya a todas las fuerzas, que sea democrática, para terminar con la crisis que hoy día agobia al pueblo venezolano y
que realmente es dramática y que es un tema que lamentablemente ha polarizado en la región. Creo que el Grupo de Lima cumple un papel, como siempre he dicho, de diplomático, son los diplomáticos de la administración Trump, ¿no? Son los que manejan la diplomacia de Trump en América Latina. Pero me parece que lo que pueda pasar en las elecciones de diciembre en Venezuela nos puede dar algunas pistas de la forma cómo se podría superar esa crisis en Venezuela, que como digo, tiene que ser democrática, representar a todas las fuerzas, en fin, pacífica. Y el último evento lo tenemos a pocos días, que me parece muy importante y que en cierta manera va a definir muchas cosas en América Latina, que son las elecciones en Estados Unidos, donde todo parecería indicar que gana el candidato demócrata Biden, ¿no? Y por lo tanto uno podría entrar a otro contexto donde lo que aparece como difícil, como el caso de Venezuela, o el caso de Venezuela, o el caso de Bolivia, perdón, porque de hecho ahí hubo una presencia norteamericana en el golpe de Estado, y que se patentizó con el papel nefasto de la OEA el año pasado con las elecciones. Si gana Biden, podría cambiar la relación con América Latina, ¿no? Recuerden ustedes que es un presidente demócrata, Obama, el que restableció relaciones diplomáticas con Cuba eh, eh, e inició una nueva era que lamentablemente duró muy poco porque subió Trump y ha aplicado decenas de sanciones a Cuba en los 4 años que tiene como presidente. Entonces, es difícil saber cómo va a ir porque lo de Chile va a ser en abril, lo de Venezuela es en diciembre y lo de Estados Unidos es ahora, el martes siguiente, el martes que viene, y que por lo tanto va a definir mucho la coronación, ¿no? Lo que yo sí creo que lo que está en esencia del problema es qué tipo de democracia tenemos en América Latina. Una democracia que acepte lo diverso, las fuerzas de izquierda, las fuerzas de derecha, o más bien una democracia que no las acepta, como el caso que siempre ha pasado en América Latina, que las fuerzas más progresistas de izquierda han sido rápidamente sacados de la escena, ¿no? Y el otro dato que me parece importante es que las crisis se están resolviendo vía mecanismos democráticos, como lo demuestra el caso chileno y como lo demuestra el caso boliviano, y ojalá como lo demuestra el caso venezolano. O sea, nadie apela por el momento a golpes de Estado o expresiones de luchas armadas, sino que se mueve en ese espacio democrático que me parece muy importante advertirlo, ¿no? No estamos hace 30 años o más donde la derecha resolvía sus crisis con golpes de Estado o la izquierda plantea el tema de la lucha armada, ¿no? Entonces, estamos, yo diría, en un momento donde la democracia es lo que está puesto en prueba y el comportamiento de los actores políticos alrededor de la democracia, que requiere ser profundizada, ampliada, mejorada, en fin. Y lo mismo que la economía, ¿no? Que finalmente lo de Chile es muy importante porque Chile era pues el tigre, ¿no? Algo así como la pieza clave de la economía de mercado en América Latina, el milagro chileno, como decían ellos, ¿no? Y también ya no existe más. Entonces, por un lado, en Bolivia se plantea el tema de la inclusión de los sectores más populares, más plebeyos, los pueblos originarios, y en Chile se plantea el tema del modelo económico y la inclusión también a través de la modificación del modelo económico. Entonces estamos en un momento realmente no solamente dramático, pero también al mismo tiempo esperanzador, ¿no? Si uno ve los resultados tanto en Chile y en Bolivia. Y si gana Biden en Estados Unidos, más allá de la discrepancia que uno pueda tener con Biden, evidentemente la relación también va a modificarse en cuanto los vínculos con Estados Unidos y esta política de recaptura que ha tenido Trump de América Latina a través de justamente poner en marcha nuevamente la doctrina Monroe, que fue ya abolida, si ustedes se acuerdan muy bien,
por la administración Obama cuando fue a Estados Unidos y se señaló que esa doctrina ya dejaba de existir, ¿no? Entonces, eh, hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero me parece que estamos mejor que antes, ¿no? Y me parece que lo que se está jugando, también creo, es el carácter, la naturaleza, el futuro, cómo va a ser de la democracia en América Latina. Ahora bien, este escenario, digamos, que se abre, y si uno le suma después las elecciones del próximo año del Perú, que tiene un gran signo de interrogación, le abre, en mi opinión, la posibilidad de recomponerse, eh, eh, si es que, por ejemplo, también ganan las elecciones en Ecuador los correístas, ¿no? Que son ahora en febrero próximo, el próximo año. Otro escenario más progresista que le permita al Perú salir de esta política exterior que ha tenido bastante equivocada, por ser diplomático, que sea una política más bien de seguimiento o de seguidismo a la diplomacia de Trump, a través de la creación del Grupo de Lima o participación en formas digamos, de alianzas económicas con Estados Unidos, o dejando de lado UNASUR, y prácticamente desatendiendo todos los organismos de integración, ¿no? O sea, si uno se pone bien a pensar, la CAN no funciona, en mi opinión, el Mercosur está más o menos en crisis, la CELAC hay que recomponerla, UNASUR ha sido desactivada por una parte y por otro no. Entonces le va a permitir al Perú volver a lo que siempre fue una política exterior que ha tenido el Perú, que es una política de independencia frente de Estados Unidos, y sobre todo de alentar la integración de los estados y de los pueblos de América Latina, ¿no? Una política basada en la no intervención, en el respeto al derecho internacional y a la diversidad ideológica se debe tener. Pero yo creo que también es una oportunidad para el Perú, ¿no? Eh, eh, si es que cambia el escenario, porque ya realmente seguir en el Grupo de Lima ya es demasiado, ¿no? Parece como una cosa eh, demasiada seguidista, digamos, de la política norteamericana, ¿no? Entonces también ahí existe esa posibilidad y ojalá que se dé para que cambie una diplomacia que, en mi opinión, ha sido totalmente equivocada, ¿no? Totalmente equivocada. Este básicamente es lo que yo creo sobre el caso peruano, ¿no? Otro escenario para que se vuelva a reinsertar diplomática, políticamente con la región, y no solamente con Colombia, o con Estados Unidos o con Brasil, ¿no? Que es un poco lo que uno ve y siente, ¿no? Y por eso estamos en un momento de transición, una mini transición a otro posible escenario que ya no va a ser ese escenario que en el año 14, 15, 16 comenzó a ser poblada por fuerzas de la derecha, ¿no? Y que le permitió al Perú también diplomáticamente virar hacia la derecha.